Hermanos, gracias al Señor por darnos esta oportunidad de alabar y bendecir al Señor. Esta mañana estamos aquí para recordar algo. Es justamente lo que el Señor Jesucristo hizo en el Calvario. Morir no por algo que Él hubiese cometido, no, fue por culpa nuestras. Y esto es un momento muy, muy especial que el Señor Jesucristo nos ha mandado a que nosotros hagamos, que nosotros participemos. Y es un momento de suma importancia poder realizarlo, porque sencillamente, si usted se pone a revisar, quizás en este día a su mente vinieron una serie de recuerdos, porque lo de ayer es un recuerdo, ¿no es cierto? Lo que nos pasó ayer ya es un recuerdo. Quizás hasta lo que antes de venir acá a la iglesia sucedió ya se transforma en un recuerdo. Pero cuando recordamos aquello que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz, ahí es cuando asimismo viene a nuestro corazón ese deseo de analizar nuestra vida, de ver de qué manera nosotros la estamos llevando adelante y ver si estamos viviendo a la luz o de acuerdo a lo que el Evangelio pide de cada una de nuestras vidas. Yo a los hermanos no les exijo nada, yo únicamente enseño la palabra del Señor. Pero hay alguien que en esta mañana está aquí presente, que es el Espíritu Santo, y es quien nos orienta, quien nos guía, quien nos dirige a caminar en este mundo de acuerdo a lo que Él tiene establecido. Quizá haya personas aquí que nunca han participado de una Santa Cena del Señor, pero va a llegar el momento, y quizá exista hasta personas que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, o hasta no le han aceptado como el Señor y Salvador de sus vidas. Por eso, al recordar en esta mañana lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, hace que nuestra relación venga a restablecerse, sea mucho, mucho mejor, para que andemos en el temor del Señor aquí en la tierra. Pero ¿qué es lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Qué es lo que Cristo nos mandó? Porque la Santa Cena, hermanos, no es algo que al pastor o a alguien que inspirado por el Espíritu Santo escribió en la Biblia. Es una ordenanza, es algo que Dios puso para que nosotros podamos caminar aquí en la tierra. El Señor Jesús, Él dijo que todo lo que hacemos al participar de la cena del Señor, debemos hacerlo en memoria de Él, en memoria de aquello que realizó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos han perdido algún familiar que están aquí en esta mañana? ¿Y usted sabe acordar de ellos? Sí. Es memoria, ¿no? Es memoria. Recordamos. Y en esta mañana estamos de la misma manera, recordando aquello que el Señor Jesucristo hizo y la orden que Él nos dio
Cuando Pablo les escribe a los corintios, él está reiterando o insistiendo en que debemos hacerlo en memoria de él cada vez que comamos o bebamos aquellos símbolos del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Tener en mente que lo hacemos para la gloria del nombre del Señor. Y este ejemplo nosotros lo vemos a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles, como la iglesia se reunía. Nosotros quizás lo hacemos una vez al mes, el primer domingo del mes, pero ahí se reunían todas las semanas y siempre estaban participando y recordando aquello que Jesús hizo en el Calvario. Incluso cuando Pablo habla en Hechos de los Apóstoles, no es Pablo. Ahí estaban Pedro y el resto de los apóstoles, porque Pablo recién unos capítulos más adelante se convierte. Se nos habla en Hechos 2:42, cuando dice que perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando se habla de partimiento del pan, está haciendo referencia a la Santa Cena del Señor. Y el Señor Jesús es el que nos dio estas ordenanzas principales, ¿no? Bautizo y Santa Cena. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando vemos aquí este pasaje del Evangelio de San Mateo, recordamos, ¿no?, que una de las cosas que el Señor Jesús dio énfasis y que hizo que nosotros debamos cumplir es el de ir y anunciar el Evangelio. Y dice bautizándolos. La primera ordenanza, bautizándolos. Ya hemos sido bautizados. Yo siempre tengo en memoria cuando invité a una tía que ya está con el Señor. Ella me decía, ya llegó el momento de descender a las aguas del bautizo. Y yo le invité al bautizo, ¿no?, al bautizo cristiano evangélico. Le invité y le digo, Alicita, se llamaba Alicita, Alicita, le invito a mi bautizo. Y ella era pequeñita, ¿no? Me levanta y me dice, oye Juan Bra, dice, ¿cómo que al bautizo? Yo ya no te voy a poder marcar, pues, porque yo fui tu madrina de bautizo, me dijo. Yo solamente me sonreí, pero estuvo presente. Fue. Y cuando salí de las aguas del bautizo, ella me miró y yo le vi, estaba completamente su rostro mojado, llorando. Y fue la primera, cuando salí de las aguas, que cogió, no le importó que estaba mojado, me abrazó y me dijo, oye, dice, yo jamás había experimentado lo que estoy experimentando en esta noche. Porque cuando tú saliste de ahí de las aguas, tú brillabas, estabas diferente. Por eso es que el Señor nos manda a que anunciemos, a que enseñemos, a que predicamos lo que Él nos ha mandado a realizar. Bautizo. La segunda ordenanza que tenemos del Señor es la cena.
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Algo que el Señor mismo se encargó de establecer. Entonces, ¿por qué esto sería una ordenanza? ¿Cuál es el motivo para continuar con esto hasta que Él vuelva? ¿Y sabe cuál es? Algo sencillo: para que recordemos, para que jamás olvidemos aquello que comenzamos a realizar. No sé cuántas santas cenas he participado en toda mi vida como cristiano, muchas, pero en nuestra mente siempre ha estado presente el Señor. Siempre recordamos, aleluya, las enseñanzas que Él nos tiene dado. Es por eso que Pablo insiste, ¿no? Haced esto en memoria de mí, refiriéndose a aquello que el Señor Jesucristo había expresado. Un recordamiento, o recordar aquello que el Maestro sufrió. Y yo le pregunto en esta mañana: ¿usted tuvo una semana bendecida? Amén. Escuche bien la pregunta. ¿Cuántos tuvieron problemas esta semana? Amén. Sí, tenemos problemas de distinto índole, ¿no? Y si voy ahondando, si les digo cuál es el principal, va a decir financiero. Financiero. No me alcanza para nada. Nada. No hay trabajo. Estaba queriendo irme a Estados Unidos, pero el señor Trump está mandando a los que se fueron. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a realizar? Sí, hemos tenido problemas familiares. No creo que haya una familia aquí perfecta. Y si lo hay, por favor, me escribe una cartita ahí dándome todas las recomendaciones, todos los ítems para que todas las familias marchen correctamente. No lo hay, porque somos imperfectos. La relación en pareja, hermanos, no es algo que se construye en un día, en una semana, un mes, un año, 10 años. Es algo que se construye de una manera permanente, constante. Alabado sea el nombre del Señor. Con dificultades, con necesidades, con angustias, problemas, enfermedades, accidentes, una serie de cosas, pero se va construyendo. Y es lamentable que hoy en la actualidad al matrimonio se lo ha puesto ya como la última rueda del coche. Alabado sea el nombre del Señor. Creo que la mayor parte de los que estamos aquí somos casados. Yo cuando me casé, lo primero que conversé con mi esposa, le dije: yo quiero tener una familia numerosa. Y ella me contestó: yo también. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. El Señor nos dio 5 hijos. Gloria a Dios. Se perdió uno, pero tuvimos 5. Perdió en el sentido físico, ¿no? Tuvimos 5. Pero ahí aparecieron todo el mundo, ¿no? Amigos, incluso familiares, ¿no? Y tantos hijos. Y ahí con una serie de comentarios que no pudiste controlarte, que hay esto para que te controles, todo aquello. Pero miren, hermanos, el Señor nos bendijo. El Señor nos bendijo. Y eso hago reverencia porque también me trae en memoria lo que Jesucristo hizo en el Calvario y lo que su palabra me dice, que jamás nos deja, jamás nos abandona, no nos desampara.
y Él provee de acuerdo a la necesidad existente en cada una de nuestras vidas. Este recordatorio de la muerte de Jesucristo, de lo que sufrió nuestro Salvador para nosotros, nos hace aún más meditar en los símbolos que son utilizados: el pan y el vino. Y la propia palabra se encarga de mostrarnos qué son lo que simbolizan. Porque el pan es su cuerpo quebrantado por nosotros. ¿A cuántos les gusta el pan? Aunque dicen que no debemos comer mucho pan, pero no conozco, no sé si haya, no conozco una persona que coja todo el pan y adentro. ¿O hay alguien aquí con esa cualidad? ¿Qué hacemos para comer? Lo partimos, pues. Lo partimos, comemos de pedacito en pedacito, de trozo en trozo. Así lo vamos comiendo. Y aquí nosotros vemos que la palabra del Señor dice que habiendo dado gracias, lo partió el Señor. Mire, Pablo está haciendo referencia a cuando el Señor establece la cena, que el Señor cogió el pan, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y si nosotros hacemos ahí la comparación entre el pan y lo que aconteció con el cuerpo del Señor, usted puede leer los evangelios, lee el evangelio de San Mateo, capítulos 23, 24. Toda la historia de la muerte, crucifixión, resurrección del Señor Jesucristo. Cómo fue partido, cómo fue molido, cómo fue despedazada su espalda a latigazos, cómo fue coronado de espinas, cómo le abofetearon, cómo le escupieron, cómo hicieron esa serie de cosas. Pero solo imagínense ponerle una corona de espinas con una vara, coger y golpearle para que su cuero cabelludo, su frente venga a ser rasgada. El cuerpo del Señor fue partido. Y Él le dice eso a sus discípulos: hagan esto en memoria de mí, porque esto es mi cuerpo que fue partido por vosotros. Hágalo en memoria de mí. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido accidentes de distintos tipos? Nos hemos chocado en un carro, nos han chocado y una serie de cosas. Hemos salido lesionados, quizás con algún corte. Pero lo que el Señor Jesucristo hizo fue con el único propósito de que nosotros podamos acercarnos a Él y recibir la salvación que Él nos está dando. Porque el propio profeta Isaías, él nos dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. En otras palabras, por los rebeldes que somos. Porque habemos cristianos que somos rebeldes, ¿o no? Sí, habemos cristianos que somos rebeldes, cristianos que cerramos nuestros oídos a la palabra. Y quizás habemos hasta cristianos que creemos que sabemos demasiado, que ya no necesitamos más de Él. Pero no es de esa manera, porque la propia Biblia nos asegura que separados del Señor Jesús nada podemos hacer. Gloria al nombre de Jesús. Yo en esta semana tenía que realizar un pago.
Usted tiene si quiere eso, pastor. Pero ¿sabe qué? Dios es fiel. Dios es fiel. No voy a decir enseguida, al instante, pero un momento después recibió una llamada. ¿Sabe que acérquese a retirar un giro que tiene aquí en el banco? Dios proporcionó, Dios dio, no nos deja. A pesar de los rebeldes que nosotros podamos ser, el Señor siempre nos está mirando, siempre nos está observando, y Él no va a fallar en ninguna de sus promesas. ¿Cuántas de las hermanas que están aquí en esta mañana se hallan en el chat de Mujeres con Propósito? Sin revisar qué es lo que le puse hoy día, sin abrir el celular. ¿Qué es lo que le puse hoy día? Toda promesa que Dios hace tiene una condición. Es nuestro nivel de obediencia lo que hace que se cumplan las promesas de Dios. La condición es la obediencia. Y aún para la Santa Cena nosotros tenemos que ser obedientes. Reservar ese tiempo que es para el Señor. Glorificado sea el precioso nombre del Señor. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hay algunas personas que compran la carne para hacer sus, ¿cómo se llama? Albóndigas se llaman, ¿no? Las albóndigas, compran la carne y la muelen, ¿no? Antiguamente había ese molino que había que estarle dando la vuelta. Hoy a uno que se le pone la carne y ya sale molidito. Y si usted se pone a ver lo que Isaías dice, molido por nuestros pecados, los latigazos que el Señor recibió no eran cualquier tipo de latigazos. Era el látigo en cuya punta había unas ramificaciones que salían, 4 o 5 ramificaciones, y en la punta de cada ramificación había una bola de hierro. Entonces, si el Señor recibió 40 latigazos menos 1, eso multiplíquele por 5, son 195. Y eso le despedazó, le desgarró completamente la espalda. Y después coger con una espalda desgarrada, sangrante, y en ocasiones la sangre se iba secando, y a cada paso que iba dando, la herida se iba abriendo y la sangre seguía fluyendo. Sí, el Señor fue molido por nuestros pecados. No fue cualquier cosa. Si nosotros, cuando se nos hace una caracha y se sale y comienza nuevamente a brotar sangre, estamos asustados. Pero el Señor fue molido por nuestros pecados. El castigo de la paz que usted tiene, que todos nosotros poseemos en la actualidad, fue sobre Él. Tengo paz con Dios, paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero por el castigo, el sufrimiento, el dolor que el Maestro sufrió en el Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. A mí mis hijos, mis nietos me han preguntado si de pequeño me reprendían, y yo sí recuerdo cómo me reprendían. Tuve un abuelo que era militar y que fue prácticamente mi padre, porque crecí sin padre. Y una ocasión recuerdo yo también que hice algo que no estuvo bien y me dio un correazo, pero un correazo de esos que deja marca, pues. Y ya después, con el pasar del tiempo, recordando lo que
mi abuelo hizo y lo que yo había hecho, dije, no, está bien. Pero si yo recuerdo lo que el Señor Jesucristo hizo, me pongo a meditar y pensar, pero Él no tuvo pecado. Él no fue un transgresor, pero estaba haciendo por obediencia que la promesa de salvación pudiese llegar para nosotros en esta mañana, para que disfrutemos aquella paz que Él nos concede. Y por su llaga, dice, por su llaga, el costado que fue abierto del Señor, por su llaga nosotros hemos sido ya sanados, somos sanos. Gloria al nombre de Jesús. Sí, tenemos enfermedades, puede darnos cáncer, puede darnos diabetes, puede darnos una serie de cosas, pero por su llaga hemos sido sanados, por su llaga hemos recibido de la parte de Dios, aleluya, esa fortaleza maravillosa. Hoy se habla de que hay una epidemia de tosferina, que hay una epidemia de fiebre amarilla. No estoy hablando de Barcelona, no, tranquilos, no. Pero puede haber lo que pueda haber, hermanos. Por su llaga nosotros hemos sido ya sanados, hemos recibido la sanidad de nuestro cuerpo. Y no fue únicamente una sanidad física, una sanidad corporal, sino lo que es más importante, una sanidad del alma, una sanidad del corazón, una sanidad interior. Aquello lo que su hermano o hermana que está al lado no ve, ese tipo de enfermedad de aquí adentro, esa sana el Señor con el sacrificio que hizo allí en el Calvario. Y ahí es que recordamos que lo azotaron, lo golpearon. En el Evangelio, en el libro de Isaías, en el capítulo 52, nos dice que inclusive al Señor Jesucristo le arrancaron la barba. Soy bíblico, ¿verdad? Yo tengo barba. Le arrancaron la barba. Imagínense, si solo afeitándonos en ocasiones nos duele, al Señor le arrancaron, le golpearon, le azotaron. Ya les dije, le colocaron una corona de espinas, le golpearon con un palo en la cabeza, le hicieron cargar una cruz, le clavaron las manos y los pies. No sé si usted se ha puesto a meditar, pero imagínese que le pongan aquí clavos. El Señor perdía las fuerzas. ¿Y qué hace cuando la persona va perdiendo las fuerzas? Tiende a caerse, a desvanecerse. Sí. Y una vez leía que a medida que el Señor se iba debilitando, una serie de nervios, una serie de cosas que pasan por la mano, porque que no es la manito nomás, hay una serie de venas, de arterias, una serie de cosas. Cada vez que una de esas arterias, venas, topaba el clavo, el cuerpo del Señor se estremecía. Hablando médicamente, se estremecía. Y lo mismo acontecía con los pies. O sea, no fue sencillo lo que el Señor pasó, lo que el Señor atravesó. Fue algo doloroso, físicamente. Se burlaban de él. No, a tanto salvó, ahora que se salve el mismo. Que se salve el mismo. Se burlaban, se mofaban. Ya les he dicho, en mi tiempo no había bullying, ¿no? En mi tiempo el bullying se combatía de otra manera. Y los viejitos, vamos a decir, sabemos cómo se combatía el bullying, ¿no? A la salida de clases, ¿no? Ahí nos vemos, ahí arreglamos. No,
ahora es diferente, ¿no? Al psicólogo, no hay que llevarle al psicólogo. Le están haciendo bullying al hijo, a la hijita, al psicólogo. Hay que llevarle donde la hermana Diana. Hay que separar una cita donde la hermana Diana para que nos ayude en ese sentido. Se burlaban de él, lo traspasaron con una lanza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el pan, hermanos, simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo, que fue partido por nuestros pecados en la cruz del Calvario, en todo el sufrimiento que el Señor pasó. El vino es su sangre derramada por nosotros, símbolo de la sangre que Jesucristo derramó en el Calvario. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacedlo esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Gloria al nombre de Jesús. El pastor está que celebre todos los días la Santa Cena, ¿no? Para tomar un poquito de, pero no es juguito de uva nomás, no está nada fermentado ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo derramó su sangre por nuestros pecados en la cruz. Sí. Y hasta la última gota. Y la Biblia nos muestra que su sangre es de suma importancia. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de pecados. Que en el Antiguo Testamento tenían que matar, hacer una serie de sacrificios, coger la sangre. El sacerdote tenía que mojar las distintas muebles que había en el tabernáculo. Tenía que aferrarse de los cuernos de aquel símbolo que había. Pero existía un sacrificio. Algún animalito, algún cordero, algún buey, lo sacrificaban y la sangre esa se la rociaba. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y en la sangre de Jesucristo nosotros tenemos redención. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuántos están conscientes de que han sido perdonados? Amén, hemos sido perdonados, ¿o no? Pero ese amén me desanima, ¿no? ¿Cuántos creen que Jesucristo perdonó sus pecados? Amén. Así ahí. Sí, porque si no, estamos fluctuando, estamos así, de esta manera, y no es. Pablo nos está diciendo de manera clara en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria al nombre de Jesús. Cuando acepté a Jesucristo, yo le dije: Señor, ¿y me perdonas este pecado? Y el pastor decía: no, él no me escuchó, pero el Señor sí me escuchó. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te limpia y purifica de todo pecado. Gloria. Yo dije: gracias, Señor. Debe existir seguridad de que la sangre que el Señor vertió, aleluya, fue para justificarnos. Pues estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. La sangre de Jesucristo nos justifica. Entonces tenemos que seguir adelante, recordando, haciendo memoria. La sangre de Jesucristo nos limpia de nuestros pecados, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Su muerte fue el sacrificio por nosotros. Este término teológico se llama expiación. Su muerte fue el sacrificio por nosotros.
Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacedlo esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es del nuevo pacto en mi sangre, hacedlo esto todas las veces que me viereis en memoria de mí. Gloria al nombre del Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el Señor Jesucristo registra el evangelista Juan: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, como dice la palabra, arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de paz, de tranquilidad que Él nos ofrece. Y lo que el Señor hizo fue de una vez, una sola vez, por siempre. Jesucristo no va a venir a morir nuevamente por nuestros pecados. Ya murió, resucitó, y ahora lo único que pide a nosotros, aleluya, es obediencia, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Pues hermanos, estamos en esta mañana para recordar lo que Jesucristo hizo por nuestras vidas. Amén. Oremos. Señor Dios Padre, Dios maravilloso, te agradecemos, aleluya, porque podemos estar en este instante, Señor, recordando tu muerte, Señor, tu sacrificio en el Calvario para nuestro bienestar, Señor. Gracias, gracias, porque si no hubieras obrado de esa manera, no estaríamos en este lugar, y somos muy agradecidos por concedernos este gran privilegio. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén.